Acababa de recibir mi carta oficial de jubilación cuando sonó el teléfono. Era ese sonido estridente que rompería la paz que había estado esperando durante 38 años. Al otro lado de la línea, la voz de mi nuera, Marta Torres, destilaba ese tono condescendiente y venenoso que siempre me reservaba. «Voy a dejar a los 3 niños contigo por 2 semanas», dijo sin preámbulos, como quien da una orden a una empleada. «Al final, tú ya no haces nada en la vida». Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de una furia fría y calculadora que no sentía desde hacía mucho tiempo. Decidí en ese mismo instante que Marta aprendería una lección que jamás olvidaría. Cuando ella regresara de su supuesto viaje de negocios, se encontraría con una realidad que la dejaría pálida, pero para entonces, las reglas del juego habrían cambiado para siempre y ya no habría vuelta atrás. Pero antes de que continúe, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Lucía Ortega y durante casi 4 décadas dediqué mi vida a la enseñanza primaria en un colegio público de Madrid. Soñaba con el día en que finalmente podría descansar, viajar a la costa amalfitana y aprovechar todo lo que pospuse por criar sola a mi hijo, Javier, tras la muerte de mi esposo Antonio en un accidente de tráfico. Pero fue exactamente en el segundo día de mi libertad cuando Marta llamó. Estaba en mi salón, en el barrio de Chamberí, mirando folletos de viajes cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé. Siempre que llamaba era para pedir algo. Lucía, comenzó ella, sin ni siquiera saludar, nunca me llamaba suegra y mucho menos madre. Tengo una oportunidad increíble en París. Un congreso de marketing multinivel que va a cambiar nuestras vidas. Marketing multinivel. Otra de sus estafas piramidales donde siempre perdía el dinero. El dinero que mi hijo Javier ganaba con el sudor de su frente trabajando 12 horas diarias en una empresa de logística en las afueras de Madrid para mantener los caprichos de esta mujer. Los niños no pueden faltar 2 semanas al colegio, respondí, intentando mantener la calma. Entonces los dejaré contigo, su voz era cortante. Perdón, ¿qué has dicho? Pregunté, sintiendo que mi voz salía como un susurro. Ay, no te hagas la sorda. Voy a dejar a Lucas, a Sofía y a Mateo contigo. Al fin y al cabo, tú ya no haces nada, puedes cuidarlos mientras viajo. Es perfecto. Sentí la sangre hervir en mis venas. No hago nada. Esta mujer que nunca trabajó honestamente en su vida, que vivía a costa de mi hijo como un parásito, ¿me estaba diciendo que yo no hacía nada? Marta, tengo planes, respondí firmemente. Ella soltó una risa aguda, esa risa que yo tanto detestaba. ¿Qué planes puede tener una vieja jubilada? ¿Hacer punto? ¿Ver telenovelas? Por favor, Lucía, no seas ridícula. Los dejo mañana a las 7 de la mañana. Y no les des comida basura como la última vez. La última vez que vi a mis nietos fue hace 4 meses, en el cumpleaños de Mateo, y solo por 1 hora porque, según ella, tenían que irse a casa de los otros abuelos, los padres de Marta que viven en el barrio de Salamanca y tienen dinero. No voy a cuidarlos, Marta, dije con firmeza. ¿Cómo que no? Eres su abuela, es tu obligación. Además, Javier está de acuerdo. Mentira. Mi hijo ni siquiera lo sabía, estaba segura. Si quieres ver a tus nietos alguna vez, será mejor que cooperes, amenazó. Porque soy yo quien decide si tienen abuela o no. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió, o mejor dicho, despertó. La maestra Lucía nunca se cayó ante una injusticia, y esa mujer acababa de declararme la guerra. Está bien, Marta, dije con la voz más dulce que pude fingir. Tráelos mañana. Colgué y miré mi certificado de jubilación en la pared. Si algo aprendí en todos estos años de magisterio es que las mejores lecciones no se enseñan solo con palabras. Llamé a mi vieja amiga Carmen. ¿Recuerdas aquellos grabadores digitales pequeños que usaste en tu divorcio? Los necesito. Y otra cosa, tu hermana sigue trabajando en servicios sociales. A las 7:15 de la mañana siguiente, Marta estacionó su coche de lujo frente a mi edificio. Los niños bajaron arrastrando los pies, cada uno con una mochila más grande que ellos. Ya han desayunado, pero no les di almuerzo ni cena. Eso te toca a ti, dijo Marta, retocándose el maquillaje en el espejo retrovisor. Lucas tiene alergia al polvo, Sofía no come nada verde y Mateo necesita la tablet para dormir. ¿Y Javier sabe que están aquí?
Pregunté, observando a los niños que parecían extremadamente infelices. Javier está trabajando, como siempre. Alguien tiene que mantener esta familia. No todos tienen la suerte de jubilarse con una pensión del Estado. Mi pensión de 1.600 euros mensuales tras toda una vida de servicio. Marta gastaba más que eso en tratamientos estéticos. Se marchó sin despedirse de sus hijos, ni un beso, ni un abrazo. Solo el rugido del motor alejándose. Me quedé allí parada con 3 niños que me miraban como si fuera una extraña. Y en cierto modo, lo era. Marta había construido un muro entre nosotros con comentarios maliciosos. Abuela, ¿dónde está el wifi? Lucas, de 13 años, rompió el silencio con el móvil pegado a la cara. Necesito el wifi ahora. El router está estropeado, mentí. En realidad, lo había desconectado a propósito. ¿Qué? No puede ser. Empezó a gritar como si lo estuvieran torturando. Mamá. Tu madre ya se ha ido, Lucas. Y gritar no va a traer el internet de vuelta. Eres la peor abuela del mundo, por eso a nadie le gustas. Ahí estaba el veneno de Marta saliendo por la boca de mi propio nieto. No me dolió, ya estaba preparada. Tengo hambre, interrumpió Sofía, de 10 años, pero no voy a comer nada de lo que cocines. Mamá dice que cocinas mal y por eso papá está tan flaco. Y yo quiero ver dibujos, añadió Mateo, de 7 años. En casa veo dibujos todo el día. Miré a los 3. Eran el producto perfecto del descuido disfrazado de educación moderna. Niños que no conocían límites, que no entendían el respeto. Respiré hondo. Tenía 14 días por delante. 14 días para cambiar el curso de esta historia. Reuní a los 3 en el salón. Tengo algunas reglas para vuestra estancia aquí, anuncié con calma. Nosotros no seguimos reglas, replicó Lucas con desdén. Mamá dice que las reglas son para gente sin creatividad. Sonreí pacientemente. En mi casa hay reglas. Primera, todos contribuyen. Segunda, los privilegios se ganan, no se regalan. Tercera, el respeto es obligatorio. ¿Qué significa eso? Preguntó Sofía rodando los ojos. Significa que si queréis wifi, televisión o cualquier otra cosa, tendréis que ganaros esos privilegios. Y empieza ahora. La reacción de mis nietos ante mis nuevas reglas fue digna de una tragedia griega. Lucas se tiró al sofá con los brazos cruzados, mirando al techo como si estuviera en una prisión de máxima seguridad. Sofía se sentó en el suelo, negándose a moverse, y Mateo empezó a llorar bajito, preguntando por sus dibujos animados. Los dejé estar. Sabía que el aburrimiento y el hambre eran mis mejores aliados. Me fui a la cocina, saqué las lentejas que tenía en remojo y empecé a preparar un guiso tradicional, con chorizo y verduras, tal como le gustaba a mi hijo Javier cuando era pequeño. El olor a comida casera empezó a inundar el piso, un aroma que contrastaba con la esterilidad de la comida precocinada a la que, al parecer, estaban acostumbrados. A la hora del almuerzo, serví 3 platos humeantes. ¿Qué es esto marrón?, preguntó Sofía, arrugando la nariz con disgusto. Parece vómito. Yo quiero nuggets de pollo. En esta casa se come lo que hay en la mesa, dije con calma, cortando un trozo de pan. Son lentejas. Si quieres las comes, y si no, las dejas. Pero no habrá otra cosa hasta la cena. Lucas me miró desafiante. Mamá nos deja pedir pizza si no nos gusta la comida. Tu madre está en París, supuestamente. Aquí mando yo. Y el repartidor de pizza no tiene la llave de mi portal. Se quedaron mirando los platos durante 20 minutos. Yo comí tranquila, disfrutando de cada cucharada, ignorando sus suspiros dramáticos. Finalmente, el hambre venció. Mateo fue el primero, probó una cucharada con miedo, y luego otra con más ganas. Está bueno, abuela, murmuró. Lucas y Sofía lo miraron como a un traidor, pero acabaron comiendo también, rebañando el plato con pan cuando creían que no los miraba. Fue la primera pequeña victoria. Después de comer, llegó la hora de la verdad. Ahora, vamos a limpiar, anuncié. ¿Limpiar? ¿Nosotros? Lucas soltó una carcajada sarcástica. Para eso tenemos a la chica que va a casa. Aquí no hay chica.
Aquí hay una abuela y 3 nietos con manos perfectamente funcionales. Lucas, tú fregarás los platos. Sofía, tú barrerás el salón y el pasillo. Mateo, tú me ayudarás a secar los cubiertos. La resistencia fue feroz. Hubo gritos, acusaciones de explotación infantil y amenazas de llamar a la policía. Me mantuve firme como una roca. Les enseñé cómo agarrar la escoba, cómo usar el estropajo sin gastar medio bote de jabón. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de quejas, pero por primera vez en sus vidas, estaban haciendo algo útil. Vi la sorpresa en sus ojos cuando terminaron y vieron la cocina limpia. No era solo limpieza, era la sensación desconocida del deber cumplido. Esa misma tarde, mientras los niños descansaban exhaustos por el esfuerzo físico al que no estaban habituados, decidí llamar a Javier. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Marqué su número y contestó al segundo tono, con esa voz cansada que se le había vuelto habitual en los últimos años. ¿Mamá? ¿Pasa algo? Es raro que me llames a esta hora. Hijo, necesito que vengas a casa en cuanto salgas del trabajo. Es urgente. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo de salud? Yo estoy bien, Javier. Pero tienes que venir. Los niños están aquí. Llegó a las 7 de la tarde. Tenía ojeras profundas y vestía el uniforme de la empresa de logística, manchado de polvo. Parecía 10 años mayor de lo que era. Cuando entró por la puerta, los niños, que estaban jugando las cartas, porque no había otra cosa que hacer, corrieron a abrazarlo. Fue un abrazo desesperado, como si buscaran un salvavidas. Papá, la abuela nos ha hecho fregar los platos, se quejó Lucas, aunque sin la agresividad de la mañana. Y hemos comido lentejas, añadió Mateo. Javier me miró, confundido, acariciando el pelo de Sofía. Mamá, ¿qué hacen aquí? Marta me dijo que se los llevaba a casa de sus padres en San Sebastián. Me dijo que su madre estaba enferma y necesitaba ayuda con los niños. Sentí un nudo en el estómago. La mentira tenía patas muy cortas. A mí me dijo que se iba a un congreso de marketing en París, respondí suavemente. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Mandé a los niños a mi habitación a ver una película vieja en DVD que tenía guardada, asegurándome de que estuvieran entretenidos y lejos de nuestra conversación. Serví una taza de café a Javier y nos sentamos en la mesa del comedor. ¿París? Repitió él, frotándose la cara con las manos. No entiendo nada. Me dijo que no teníamos dinero para el campamento de verano de los niños. ¿Cómo va a irse a París? Javier, ¿cuándo fue la última vez que miraste las cuentas del banco? Marta se encarga de eso. Sabes que yo trabajo 12 horas, mamá. Llego a casa muerto. Ella dice que es mejor que ella administre todo porque tiene más tiempo. Hijo, necesito que entres en la aplicación del banco ahora mismo. Aquí. Delante de mí. Javier sacó su móvil con reticencia. Le temblaban ligeramente las manos. Intentó acceder, pero la contraseña había sido cambiada. Qué raro. Siempre ha sido la fecha de nuestra boda. Prueba con el cumpleaños de ella, sugerí, conociendo el ego de mi nuera. Se abrió. El silencio que siguió fue sepulcral. Javier miraba la pantalla, pálido, deslizando el dedo hacia abajo una y otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de incredulidad y horror. No puede ser, susurró. La cuenta de ahorros, la cuenta para la universidad de los niños, está a cero. ¿Cuánto había? Casi 20.000 euros, mamá. Ahorros de 10 años. Y la cuenta corriente está en números rojos. Hay cargos de hoteles de lujo, restaurantes de 5 estrellas, tiendas de marca en la calle Serrano. Todo en los últimos 6 meses. Mira las fechas de esta semana, le indiqué. Javier miró los últimos movimientos. Hay cargos de ayer y de hoy. En el Hotel Ushuaia. En Ibiza. No estaba en París. Ni en San Sebastián. Estaba de fiesta en Ibiza mientras su marido se dejaba la piel cargando cajas en un almacén y sus hijos estaban abandonados con la abuela. ¿Hay más, Javier? Me levanté y traje mi viejo portátil. Había pasado la tarde investigando. Gracias a mi sobrina, que trabaja en redes sociales, había aprendido a buscar lo que la gente no quiere que se vea.
Entré en el Instagram de una de sus amigas, esa tal Vanessa que siempre va con ella. Marta tiene su perfil privado, pero Vanessa no. Abrí la página y ahí estaba. Una foto subida hace 4 horas. Marta, en un bikini dorado, sosteniendo una copa de champán en la cubierta de un yate. Y no estaba sola. Un hombre joven, musculoso y bronceado, le rodeaba la cintura con el brazo. La etiqueta decía, viviendo la vida loca en Ibiza con mi amor Alejandro. Javier se quedó petrificado mirando la imagen. El hombre de la foto era su antiguo entrenador del gimnasio, un gimnasio al que Marta iba religiosamente todas las mañanas para mantenerse en forma. Es Alejandro, dijo Javier con la voz rota. Me dijo que era gay. Me dijo que era su mejor amigo. Te ha estado mintiendo en todo, hijo. En el dinero, en los viajes, en su fidelidad. Te está arruinando y se está riendo en tu cara. Javier dejó caer la cabeza sobre la mesa y comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, de un hombre que se da cuenta de que su vida ha sido una farsa construida sobre su propio sacrificio. Le acaricié la espalda, sintiendo cada hueso de su columna a través de la camisa barata. Mi niño, mi pobre niño. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Tenías razón. Siempre tuviste razón sobre ella y yo me enfadé contigo por defenderla. Eso ya no importa, le dije, levantándole la barbilla para que me mirara a los ojos. Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. Ella cree que tiene el control, que tú eres un tonto que seguirá pagando sus fiestas. Pero se equivocó de familia. Vamos a recuperar tu vida, Javier. Y vamos a proteger a esos niños. ¿Qué hago?, preguntó, secándose las lágrimas con rabia. ¿La llamo? ¿Voy a Ibiza y la mato? No. No harás nada de eso. La ira te hace cometer errores, y necesitamos ser inteligentes. Ella va a volver dentro de 12 días, pensando que todo sigue igual. Durante estos 12 días, vamos a preparar el terreno. Vamos a documentarlo todo. Vamos a hablar con un abogado. Y cuando ella cruce esa puerta, no encontrará al marido sumiso que dejó. Encontrará un muro de hormigón. Javier asintió, y por primera vez en años, vi en sus ojos una chispa de determinación que creía extinta. Quédate a cenar, hijo. Hoy duermes aquí. No quiero que vuelvas a esa casa vacía. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta en el sillón, mirando la foto de Marta en el yate. Ella estaba disfrutando del sol de Ibiza, ajena a la tormenta que se estaba gestando en un pequeño piso de Madrid. Creía que había ganado, que se había librado de sus responsabilidades. Pero no sabía que acababa de despertar a una madre leona que estaba dispuesta a todo por defender a su manada. La guerra había comenzado. Los días siguientes a la terrible revelación no fueron fáciles, pero fueron necesarios. Javier decidió tomarse una semana de asuntos propios en el trabajo, algo que no había hecho en 5 años, para poner orden en el caos que Marta había dejado tras de sí. Mientras él se encargaba de la burocracia, yo me encargaba de reconstruir lo que realmente importaba, a sus hijos. La desintoxicación digital de mis nietos fue dura las primeras 48 horas. Lucas caminaba por la casa como un león enjaulado, buscando pantallas que no existían. Sofía se negaba a hablarme, comunicándose solo con bufidos. Pero la necesidad, como dicen, aguza el ingenio. Al tercer día, el aburrimiento los venció y la magia comenzó a suceder. Una mañana, encontré a Lucas observando cómo yo pelaba patatas para una tortilla española. Lo haces mal, dijo, apoyado en el marco de la puerta. En los vídeos de YouTube lo hacen más rápido. Si crees que puedes hacerlo mejor, ten, le ofrecí el pelador y un delantal. Dudó, pero el reto pudo con él. Se puso el delantal a regañadientes. Al principio era torpe, pero tenía buena mano. Le enseñé a cortar la cebolla en juliana fina y a batir los huevos con energía. Cuando llegó el momento crítico de dar la vuelta a la tortilla, contuvimos la respiración. ¡Zas! ¡Perfecta! Lo he hecho yo, exclamó con una sonrisa genuina que no le había visto nunca. Y huele de maravilla, chef Lucas, le guiñé un ojo. Mientras tanto, Sofía había descubierto mi pequeña biblioteca. Yo guardaba colecciones ilustradas de clásicos juveniles. La vi hojeando una edición antigua de Mujercitas.
Mamá dice que leer libros viejos es de pobres, que para eso están las tablets, comentó, pasando la mano por las hojas amarillentas. Los libros no tienen batería que se agote, Sofía. Y te llevan a lugares donde ninguna tablet puede llegar. Pruébalo. Si no te gusta en 10 páginas, lo dejas. Esa tarde, la encontré acurrucada en el sillón, absorta en la lectura, con las piernas tapadas por una manta de ganchillo. No soltó el libro hasta la hora de cenar. Mateo fue el cambio más dulce. Sin la sobreestimulación de los dibujos animados violentos, sus pesadillas disminuyeron. Empezó a seguirme por la casa como un patito, ayudándome a regar las macetas del balcón y preguntando nombres de flores. «Abuela, ¿tú eres mala?», me preguntó de repente mientras regábamos los geranios. «¿Tú qué crees, Mateo?». «Creo que no. Haces tortilla rica y hueles a jabón. Mamá huele a perfume fuerte y siempre grita». Esa confesión me rompió el corazón, pero confirmó que íbamos por el buen camino. Por otro lado, la batalla de Javier era en los despachos. Gracias a mi amiga Carmen, conseguimos cita con el doctor Velasco, un abogado de familia con despacho en la calle Goya, conocido por ser un tiburón en casos de fraude matrimonial. Javier fue a la cita con una carpeta llena de documentos impresos, los extractos bancarios, las capturas de pantalla de Instagram de la amiga de Marta, los correos electrónicos interceptados donde Marta hablaba con Alejandro sobre sacarle hasta el último euro al tonto de tu marido. Cuando Javier volvió a casa esa noche, traía una expresión diferente. Ya no era el hombre derrotado que lloraba en mi mesa, ahora había una frialdad decidida en su mirada. «El abogado dice que lo tenemos todo para ganar», nos contó durante la cena, mientras disfrutábamos de la tortilla que Lucas había ayudado a cocinar. Abandono de hogar, administración desleal de bienes gananciales y posible fraude. Ha redactado una demanda de divorcio contencioso y una solicitud de medidas cautelares para bloquear las cuentas conjuntas mañana mismo. ¿Bloquearlas?, preguntó Lucas, que aunque era joven, entendía la gravedad del tono de su padre. «Sí, hijo. Mamá no podrá sacar ni un euro más. Se acabó la fiesta en Ibiza». «¿Mamá se enfadará?», preguntó Sofía con miedo. Javier suspiró y tomó la mano de su hija. «Sí, se enfadará mucho, Sofía. Pero yo estoy aquí para protegeros. Nadie os va a hacer daño nunca más. Ni siquiera ella con sus palabras». Los días pasaron volando. La segunda semana fue, irónicamente, una de las más felices que recordaba en años. Llevé a los niños al Parque del Retiro. Alquilamos una barca en el estanque y nos reímos a carcajadas cuando Javier casi pierde un remo. Comimos helados en el Paseo de Recoletos y visitamos el Museo de Ciencias Naturales, donde Mateo quedó fascinado con los esqueletos de dinosaurios. Eran niños normales. Felices, curiosos, educados. La capa de malcriadez que Marta les había impuesto no era más que una defensa. Debajo de eso, eran mis nietos, sangre de mi sangre. La noche antes del regreso previsto de Marta, senté a Javier en la cocina. La casa estaba en silencio, los niños dormían profundamente. «Mañana es el día», dije. «Estoy listo», respondió él. «No será fácil, Javier. Ella intentará manipularte. Usará a los niños, llorará, te insultará. Intentará hacerte sentir pequeño. Es lo que ha hecho durante 12 años. Lo sé, mamá. Pero esta vez tengo algo que no tenía antes». «¿El qué?». «La verdad. Y te tengo a ti. Me he dado cuenta de todo lo que me he perdido por trabajar para pagarle sus caprichos. Me perdí la infancia de Lucas, los primeros pasos de Sofía. No voy a perder ni un minuto más». Preparamos el escenario. Las maletas de los niños estaban listas, pero no para irse con ella, sino por si acaso teníamos que salir rápido. Los grabadores digitales estaban colocados estratégicamente en el salón, la entrada y la cocina, con baterías nuevas. El informe del detective privado que el abogado nos recomendó contratar para certificar la estancia en Ibiza estaba sobre la mesita de centro, junto a la demanda de divorcio. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba que la tormenta entrara por la puerta. Nos fuimos a dormir con la tensión eléctrica de quien espera un huracán, sabiendo que, pasara lo que pasara, el muro de mentiras de Marta Torres estaba a punto de derrumbarse. El día 16 amaneció con un cielo gris plomizo sobre Madrid, una atmósfera pesada que parecía reflejar la tensión eléctrica que vibraba dentro de mi piso en Chamberí.
Desde las 8 de la mañana, el silencio en la casa era casi ensordecedor. No era un silencio de paz, sino el silencio que precede a la detonación de una bomba. Javier estaba sentado en el sillón de orejas de mi salón, vestido no con su uniforme de trabajo, sino con una camisa limpia y planchada y unos pantalones oscuros. Estaba erguido, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando fijamente la puerta de entrada como un centinela. Los niños estaban en la habitación del fondo. Habíamos acordado que se quedarían allí, jugando o leyendo, con la puerta cerrada hasta que nosotros les avisáramos. No queríamos que presenciaran el primer impacto, aunque sabíamos que, inevitablemente, escucharían los truenos. Yo me movía por la cocina, preparando café por tercera vez, no porque quisiera beberlo, sino porque necesitaba ocupar mis manos. Cada vez que pasaba un coche por la calle, mi corazón daba un vuelco. Finalmente, a las 11:30, 2 horas después de lo que ella había anunciado, escuchamos el sonido inconfundible de un motor diésel deteniéndose justo debajo de mi balcón. Me asomé discretamente tras el visillo. Era un taxi. La puerta trasera se abrió y salió Marta. La imagen que vi desde la ventana me revolvió el estómago. No parecía una mujer que regresaba de un agotador congreso de negocios en la lluviosa Bruselas. Lucía un bronceado dorado espectacular, de esos que solo se consiguen tras horas bajo el sol del Mediterráneo. Llevaba un vestido ibicenco blanco, vaporoso y caro, sandalias de diseño y unas gafas de sol enormes que cubrían la mitad de su rostro. El taxista, un hombre mayor, luchaba por sacar del maletero 3 maletas enormes y varias bolsas de tiendas de lujo del barrio de Salamanca y del aeropuerto. Ella ni siquiera le ayudó, simplemente se quedó mirando el móvil, tecleando furiosamente con una sonrisa boba en los labios, probablemente enviando un último mensaje a Alejandro. Escuché el portero automático zumbar. Javier no se movió. Fui yo quien descolgó el telefonillo. «Abre, Lucía». «Soy yo», dijo, sin un hola ni un por favor. Su voz sonaba impaciente. Apreté el botón y el zumbido de la cerradura resonó como el inicio de una cuenta atrás. Escuchamos el ascensor subir lentamente, piso por piso. El chirrido de las puertas metálicas en el descansillo. El taconeo de sus sandalias acercándose a la puerta. Y luego, el sonido de su llave girando en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Marta entró como un torbellino de perfume caro y arrogancia, arrastrando las bolsas de compras y dejando las maletas en el pasillo. «Dios mío, qué calor hace en esta casa», exclamó, quitándose las gafas de sol y dejándolas sobre el mueble de la entrada sin mirar a nadie. «Lucía, espero que los niños estén listos. Tengo el coche en doble fila abajo, el taxi solo me trajo las maletas. Nos vamos ya. Estoy agotada, el viaje desde Bruselas ha sido infernal, el avión tenía retraso y...» Se detuvo en seco. Sus palabras murieron en su garganta cuando entró al salón y vio a Javier. Él seguía sentado en el sillón, inmóvil, mirándola con una intensidad que habría intimidado a cualquiera. Marta parpadeó, confundida, y una sombra de molestia cruzó su rostro perfecto. «¿Javier?», preguntó, con ese tono de reproche automático que siempre usaba con él. «¿Qué haces aquí a estas horas? Es martes. Deberías estar en el almacén. ¿Te han despedido? Porque si te han despedido, te juro que no sé qué vamos a hacer, no podemos permitirnos que estés holgazaneando». «Siéntate, Marta», dijo Javier. Su voz no era un grito, era baja, grave y terriblemente calmada. Marta soltó una risa nerviosa, incrédula ante el tono de mando de su marido. «¿Perdona? No tengo tiempo para sentarme. Tengo que deshacer maletas, poner lavadoras y... ¿Dónde están mis hijos?». Miró a su alrededor con desdén. «Lucas. Sofía. Mateo. Vámonos». «He dicho que te sientes», repitió Javier, esta vez con más fuerza, señalando el sofá frente a él. Marta bufó, indignada, pero algo la postura de Javier, o tal vez la presencia silenciosa de mi figura apoyada en el marco de la cocina, la hizo dudar. Dejó caer las bolsas de compras al suelo con un golpe seco y se sentó en el borde del sofá, cruzando las piernas y mirando el reloj. «Tienes 2 minutos, Javier. Estoy muy estresada. El congreso fue agotador, reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No he parado». Javier asintió lentamente, como si estuviera procesando una información fascinante. «Claro,
El Congreso. Cuéntame, ¿qué tal el tiempo en Bruselas? Marta se relajó un poco, entrando en su terreno favorito, la mentira. Horrible. Lluvia, frío, gris todo el tiempo. Apenas vi la luz del sol. Tuve que comprarme un paraguas porque se me olvidó el mío. Ya veo, dijo Javier. Es curioso. Porque he mirado el tiempo en Bruselas esta semana y ha hecho una ola de calor inusual. 28 grados y sol. Marta se tensó visiblemente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba acorralada. Bueno, ya sabes cómo son las aplicaciones del tiempo, nunca aciertan. Además, yo estaba encerrada en el centro de convenciones. ¿A qué viene este interrogatorio? ¿Estás celoso de que yo viaje y progrese profesionalmente mientras tú mueves cajas? Javier se inclinó hacia adelante y cogió una carpeta marrón que tenía a sus pies. Con movimientos lentos y deliberados, sacó una serie de fotografías impresas en alta calidad. Las deslizó sobre la mesa de centro, una por una, como quien reparte cartas en una partida de póker mortal. La primera foto, Marta en bikini en la playa de Sesilletes, Formentera. La segunda foto, Marta cenando langosta en un restaurante de lujo con Alejandro cogiéndole la mano. La tercera foto, un primer plano de ella y Alejandro besándose apasionadamente en la cubierta de un barco, con la geolocalización de Instagram claramente visible, Ibiza, Islas Baleares. El rostro de Marta pasó por una metamorfosis aterradora. Primero palideció, perdiendo todo el color bajo su bronceado. Luego, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Y finalmente, su expresión se contorsionó en una mueca de furia pura. ¿Me has estado espiando? Siseó, levantándose de un salto. Eres un enfermo. Un acosador. Voy a denunciarte por violar mi privacidad. Siéntate, rugió Javier, poniéndose de pie por primera vez. Su grito hizo retumbar las paredes del pequeño salón. No tienes derecho a exigir nada. Te has gastado 20.000 euros. Los ahorros de la universidad de nuestros hijos. Era mi dinero también. Gritó ella, perdiendo los estribos. Yo administro esa casa. Yo me merezco un descanso. ¿Tienes idea de lo que es aguantarte a ti y a esos niños insoportables todo el día? Necesitaba vivir. ¿Vivir? Javier temblaba de ira. Mientras tú vivías en yates y bebías champán de 100 euros la botella, yo hacía horas extra cargando frigoríficos para pagar la hipoteca. Mientras tú te acostabas con mi amigo, tus hijos estaban aquí, pensando que su madre estaba trabajando por su futuro. Tú nunca me diste lo que yo necesitaba. Marta señaló a Javier con un dedo acusador, con las venas del cuello marcadas. Eres un mediocre, Javier. Un simple operario. Alejandro me trata como a una reina. Pues que Alejandro te pague las facturas a partir de ahora, dijo Javier, lanzando sobre la mesa otro documento, la demanda de divorcio. Porque yo he terminado. Quiero el divorcio, Marta. Y voy a pedir la custodia completa de los niños. Marta soltó una carcajada estridente, casi maníaca. ¿La custodia? ¿Tú? No me hagas reír. Ningún juez le dará los niños a un hombre que trabaja todo el día y vive en un piso de alquiler. Soy su madre. Me los voy a llevar ahora mismo y no volverás a verlos nunca. Les diré que me pegaste. Les diré que eres un monstruo. Se giró hacia el pasillo y empezó a gritar los nombres de los niños. Lucas. Sofía. Mateo. Venid con mamá ahora mismo. Vuestro padre se ha vuelto loco. Intentó correr hacia el pasillo, pero yo me interpuse en su camino. A pesar de mis 65 años, me planté firme como un roble. No vas a pasar, Marta. Quítate de en medio, vieja bruja. Me gritó, levantando la mano como si fuera a empujarme. Hazlo, la desafié, mirándola a los ojos. Ponme una mano encima. Hazlo y te aseguro que saldrás de aquí esposada. Se detuvo, respirando agitadamente. Todo está grabado, Marta, dije, señalando el pequeño dispositivo de luz roja parpadeante sobre la estantería de libros. Tus amenazas, tu confesión de que te gastaste el dinero, tu intento de agresión. Todo. Y también tenemos las pruebas del banco. El juez va a escuchar cómo planeabas mentir sobre Javier pegándote. Marta miró el grabador, luego me miró a mí, y finalmente a Javier,
que se había colocado a mi lado. Por primera vez, vio que estaba sola. Vio que su manipulación ya no funcionaba. Su fachada de mujer poderosa se desmoronó y recurrió a su última carta, el victimismo. De repente, empezó a llorar. Un llanto teatral, llevándose las manos a la cara. «Javi, por favor», sollozó, cambiando el tono a uno suplicante. No sé qué me pasó. Estaba deprimida. Me sentía sola. Alejandro se aprovechó de mí, me dio cosas para beber. No era yo. Te quiero, Javi. Podemos arreglarlo. Lo hice por nosotros, para volver descansada y ser mejor esposa. Perdóname. Javier la miró con una tristeza infinita, pero sin vacilar. Lo triste, Marta, es que creo que de verdad te crees tus propias mentiras. Pero ya no. Caminó hacia la puerta de entrada y la abrió de par en par. Vete. ¿Qué? Que te vayas. De mi vida, de esta casa. Tienes las maletas en el pasillo. Coge tus bolsas de marca y vete. No tengo a dónde ir, susurró ella, dejando caer los brazos. Mis padres no me aceptarán si saben esto. No tengo dinero, las tarjetas no funcionan. Deberías haber pensado en eso antes de gastarte 20.000 euros en Ibiza. Fuera. Marta nos miró con odio una última vez. El llanto cesó tan rápido como había empezado. Se secó las lágrimas con frialdad, recogió sus bolsas y salió al rellano. Esto no se va a quedar así, amenazó desde el ascensor. Voy a destruiros. Voy a quitaros hasta el último céntimo. Inténtalo, respondió Javier y cerró la puerta. El sonido del cierre de la puerta resonó como un disparo final. Javier se apoyó contra la madera, cerró los ojos y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, exhalando todo el aire que había contenido en los pulmones. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Se acabó, hijo. Lo peor ya pasó. En ese momento, la puerta del fondo se abrió tímidamente. Asomó la cabecita de Mateo, seguido por Sofía y Lucas. Habían escuchado los gritos, era imposible no hacerlo. Nos miraron con ojos asustados. ¿Mamá se ha ido?, preguntó Mateo con un hilo de voz. Javier se levantó, se limpió la cara y abrió los brazos. Los tres corrieron hacia él y se fundieron en un abrazo en el suelo del recibidor. Sí, se ha ido, les dijo Javier, besando sus cabezas. Pero papá está aquí. Y la abuela está aquí. Y no nos vamos a ir a ninguna parte. La tormenta había estallado, había arrasado con la mentira, pero la casa seguía en pie. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire, aunque cargado de tristeza, se sentía limpio. La salida de Marta de mi piso no marcó el final de la guerra, sino el comienzo de una batalla diferente, una guerra de trincheras, fría, burocrática y despiadada. Esa primera noche sin ella, el silencio en la casa cambió de textura. Ya no era un silencio tenso, sino uno cargado de agotamiento y de una extraña esperanza. Javier no volvió a su piso de alquiler, se quedó conmigo. Acomodamos a los niños en la habitación de invitados con colchones inflables y una fortaleza de almohadas, y Javier durmió en el sofá, montando guardia simbólica. Nadie quería estar solo. A la mañana siguiente, la maquinaria legal se puso en marcha. Nos reunimos con el doctor Velasco en su despacho cerca de la calle Velázquez. Javier, con los ojos hinchados pero la mandíbula firme, entregó la caja de Pandora, los grabadores digitales, las impresiones de los extractos bancarios, las fotos de Ibiza y, lo más doloroso, una lista de las deudas que habíamos descubierto la noche anterior. Marta no solo había vaciado los ahorros, había solicitado 3 tarjetas de crédito revolving a nombre de Javier, acumulando una deuda de casi 15.000 euros más en bolsos de Loeb, cenas y hoteles. En total, el agujero financiero ascendía a 35.000 euros. Esto es un delito de administración desleal y alzamiento de bienes, además del abandono moral de los menores, dictaminó el abogado mientras revisaba los papeles con gesto grave. Vamos a solicitar medidas cautelarísimas. Pediremos la guardia y custodia exclusiva para ti, Javier, y el uso y disfrute del domicilio familiar, aunque sea de alquiler, para que los niños no pierdan su entorno, aunque por ahora se queden con Lucía. Y, por supuesto, una orden para impedir que ella saque a los niños del país, dado su historial de viajes sorpresa. Mientras los abogados redactaban demandas, Marta inició su propia ofensiva, una mucho más sucia. Al verse sin dinero,
Javier había bloqueado las cuentas conjuntas esa misma mañana, y expulsada de casa, recurrió a las redes sociales. Lucas llegó de la cocina pálido, con el móvil en la mano. «Abuela, mira esto», me dijo con voz temblorosa. En Facebook, Marta había publicado una foto suya llorando, con un filtro que acentuaba su supuesta tristeza, y un texto largo: «Mi marido abusador y su madre bruja me han echado de casa y me han robado a mis hijos. Estoy en la calle, sin dinero y aterrada. Por favor, ayudadme a difundir. Soy una madre desesperada luchando contra un monstruo». Los comentarios se llenaban de gente desconocida insultando a Javier, llamándolo maltratador. «Es mentira», dijo Lucas, con lágrimas de rabia en los ojos. «Papá nunca le ha hecho nada. Ella es la que grita. Ella es la que se fue». Le quité el móvil suavemente. «Escúchame bien, Lucas. La mentira hace mucho ruido, pero la verdad es paciente. No contestes. No entres en su juego. Mañana tendremos nuestra oportunidad donde realmente importa, ante un juez». La citación para la vista preliminar de medidas cautelares llegó 3 semanas después, un tiempo récord dada la gravedad de las acusaciones cruzadas. El escenario fueron los juzgados de primera instancia en la calle del Poeta Joan Maragall. El ambiente era aséptico, gris, intimidante. Marta llegó acompañada de un abogado de oficio, ya que no tenía liquidez para uno privado. Iba vestida de manera estratégica, un jersey viejo, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta floja. Intentaba proyectar la imagen de una mujer humilde y maltratada. Pero yo vi cómo miraba a Javier, no había miedo en sus ojos, solo odio y cálculo. Dentro de la sala, su abogada comenzó el ataque. «Mi clienta ha sido víctima de violencia económica y psicológica», argumentó con pasión teatral. El señor Ortega la obligó a irse de casa bajo amenazas. Ella viajó a Bruselas por trabajo, para intentar traer dinero a casa porque el sueldo de él es insuficiente, y al volver se encontró la cerradura cambiada. El juez, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, miró a Javier. «¿Tiene algo que decir a eso?». El doctor Velasco se levantó con calma. «Señoría, no solo negamos rotundamente las acusaciones, sino que venimos a demostrar que la señora Torres no estaba en Bruselas trabajando. Estaba en Ibiza, gastando el patrimonio familiar con su amante, mientras dejaba a sus 3 hijos menores al cuidado de la abuela paterna sin previo aviso y sin provisión de fondos». Velasco presentó las pruebas. Las fotos del yate. Las facturas del Ushuaia Ibiza Beach Hotel. Los extractos de las tarjetas de crédito con compras en joyerías y discotecas a las 3 de la mañana. Y finalmente, puso el audio de la grabación de su llegada a mi casa. La voz de Marta resonó en la sala, nítida y cruel. «Tú nunca me diste lo que yo necesitaba. Eres un mediocre. Alejandro me trata como a una reina». Y luego, su falsa súplica cuando se vio acorralada. El cambio en la atmósfera de la sala fue palpable. La estrategia de víctima de Marta se desmoronó como un castillo de naipes. El juez frunció el ceño y miró a Marta, que se encogía en su silla, esta vez no por actuación, sino por vergüenza real. «Señora Torres», dijo el juez con voz severa, «¿reconoce usted esa voz?». Marta no contestó. Solo bajó la cabeza. «El abandono de sus deberes familiares es evidente», continuó el magistrado. «Y el despilfarro del patrimonio ganancial es vergonzoso». El fallo fue demoledor. Javier obtuvo la custodia provisional completa de los 3 niños. Marta tendría un régimen de visita supervisado, 2 horas, 2 sábados al mes, en un punto de encuentro familiar. Se le prohibió acercarse al domicilio o al colegio de los niños fuera de esas horas. Y, por supuesto, se le denegó cualquier pensión compensatoria. Al salir del juzgado, Marta intentó acercarse a Javier en el pasillo. Ya no fingía ser la víctima. Estaba furiosa. «No puedes hacerme esto», gritó, atrayendo las miradas de los guardias civiles. «Soy su madre. No tengo a dónde ir». Javier se detuvo, se ajustó la chaqueta y la miró con una dignidad que me hizo querer aplaudir. «Tienes manos y tienes salud, Marta. Haz lo que yo he hecho toda mi vida, trabaja». Y siguió caminando sin mirar atrás. La caída de Marta fue rápida y vertiginosa. Al descubrirse que no tenía acceso al dinero de Javier y que las tarjetas estaban canceladas, Alejandro, su gran amor de Ibiza, desapareció en menos de 48 horas.
La bloqueó en todas las redes sociales y, según supimos después, ya estaba con otra mujer en Marbella. Sola y sin recursos, Marta intentó volver a casa de sus padres en el barrio de Salamanca. Pero Javier, previendo esto, había tenido una larga conversación telefónica con los padres de ella días antes, mostrándoles las pruebas del robo de los ahorros de sus propios nietos. Sus padres, gente de la vieja escuela que valoraba el honor por encima de todo, le cerraron la puerta. Le dijeron que hasta que no rectificara su vida y devolviera lo robado, no querían saber nada de ella. Marta terminó alquilando una habitación en un piso compartido en un barrio periférico, trabajando como dependienta temporal en una tienda de ropa, un trabajo que ella siempre había considerado indigno de su estatus. Mientras tanto, nosotros empezamos a respirar. Javier solicitó un cambio de turno en la logística para poder estar por las tardes con los niños. Yo me convertí en el pilar de la casa, ayudando con los deberes, las cenas y, sobre todo, con el cariño. Pero no todo fue color de rosa inmediatamente. Había cicatrices. Sofía a veces lloraba por las noches preguntando por qué su mamá no venía a verlos. Marta faltó a las 2 primeras visitas supervisadas, alegando depresión, aunque sabíamos que era orgullo. Lucas tuvo que enfrentarse a algunos comentarios en el colegio por las publicaciones de su madre. ¿Es verdad que tu padre pegó a tu madre?, le preguntó un compañero. No, respondió Lucas con firmeza, imitando el tono de su padre. Mi madre mintió. Y si vuelves a decirlo, te las verás conmigo. Poco a poco, la verdad se asentó. Los niños empezaron a florecer lejos de la toxicidad y la negligencia. Javier, liberado del peso de una mujer que lo hundía, empezó a sonreír de nuevo. Incluso le ofrecieron un puesto de supervisor en la empresa por su dedicación. La tormenta había pasado, llevándose por delante la casa vieja y podrida, dejando el terreno limpio para construir algo nuevo y sólido. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía guardado un último giro dramático para esta historia, uno que llegaría meses después, cuando el teléfono sonó de nuevo, trayendo noticias que nadie esperaba. Pasaron 8 meses. 8 meses que, en el calendario de una vida, pueden parecer un suspiro, pero que para nosotros fueron una travesía por el desierto. La victoria judicial había sido contundente, sí, pero los papeles firmados por un juez no borran mágicamente las deudas del banco ni las pesadillas de un niño de 7 años. La realidad económica nos golpeó con dureza. Javier, decidido a limpiar su nombre y su historial crediticio, llegó a un acuerdo con el banco para refinanciar la deuda de 35.000 euros que Marta había dejado como herencia de su locura. Vivíamos con el cinturón apretado hasta la asfixia. Javier hacía turnos dobles en la logística, saliendo de casa cuando las calles de Madrid aún estaban oscuras y regresando cuando ya no quedaba sol. Yo, con mi pensión de maestra jubilada, me convertí en la ministra de Economía Doméstica. Aprendí a hacer milagros con las obras, reciclando ropa y buscando las ofertas de los supermercados como quien busca tesoros. No sobraba ni un euro para caprichos, pero en esa casa, por primera vez, sobraba verdad. Lo más difícil, sin embargo, no fue el dinero. Fue gestionar la ausencia de una madre que estaba viva, pero que había elegido ser un fantasma. El régimen de visitas dictaminaba que Marta podía ver a los niños 2 sábados al mes en el punto de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid, un lugar neutral con psicólogos y trabajadores sociales. El primer mes, llevamos a los niños. Iban vestidos con su mejor ropa, peinados con gomina por mí, con una mezcla de miedo y esperanza en sus caritas. Esperamos 1 hora en esa sala de espera pintada de colores pastel que olía a desinfectante y tristeza. Marta no apareció. Quizás ha perdido el autobús, dijo Mateo, balanceando sus piernas en la silla demasiado grande para él. Javier apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cara se tensaron, pero no dijo nada. Volvimos a casa en silencio. El segundo mes, Marta tampoco apareció. El tercer mes, llamó 5 minutos antes para decir que tenía migraña. Fue Lucas, mi nieto mayor, quien rompió el ciclo. Aquel sábado de lluvia, mientras Javier buscaba las llaves del coche para llevarlos al punto de encuentro, Lucas se sentó en el pasillo y se negó a moverse. No voy a ir, papá. Lucas, es la ley. Tenemos que ir a esperar, dijo Javier con cansancio. A ella no le importamos, gritó el chico, y por primera vez vi lágrimas de rabia pura caer por sus mejillas. Si le importáramos, estaría allí. Prefiere estar con sus amigas o con quien sea. No voy a ir para que me dejen plantado otra vez.
No soy un perro que espera a su dueño. Javier se agachó y abrazó a su hijo con fuerza. Ese día no fuimos. Y al siguiente tampoco. Los informes de los servicios sociales empezaron a acumularse. La madre no comparece. Los menores muestran rechazo a la figura materna debido al abandono continuado. Poco a poco, Marta se convirtió en un nombre que se pronunciaba en susurros, una sombra que se desvanecía. Con el tiempo, la vida empezó a florecer en las grietas. Javier, liberado del yugo tóxico de su exmujer, empezó a recuperar su esencia. En la empresa notaron su cambio de actitud, ya no era el hombre estresado y distraído, sino un líder nato. Le ascendieron a coordinador de zona, lo que supuso un pequeño alivio salarial que nos permitió respirar. Recuerdo una noche en particular, habíamos conseguido ahorrar lo suficiente para pedir unas pizzas y celebrar el cumpleaños de Sofía. Estábamos en el salón, riendo por una tontería que había dicho Mateo, cuando Javier me miró. Sus ojos, antes apagados, brillaban. Gracias, mamá, me susurró mientras los niños discutían por el último trozo de pepperoni. ¿Por qué? Por no dejarme caer. Por rescatarnos. Para eso están las madres, hijo. Y también hubo espacio para nuevas ilusiones. Javier conoció a Elisa, una profesora de literatura del Instituto de Lucas. Al principio eran solo reuniones de tutoría para hablar sobre la rebeldía del chico, pero esas reuniones se convirtieron en cafés, y los cafés en paseos por el templo de Devot. Elisa era todo lo que Marta no era: culta, empática, sencilla y con una risa que llenaba la habitación. No intentó ser madre de los niños, simplemente fue una amiga, una presencia cálida que respetaba sus tiempos. Ver a mi hijo enamorarse de nuevo, esta vez de una buena mujer, fue el mejor regalo que la vida me pudo dar. Pero la vida, como aprendí en mis años de docencia, siempre tiene un examen sorpresa guardado para el final del curso. Era una tarde de noviembre, gris y lluviosa, típica del otoño madrileño. Estábamos terminando de cenar una sopa caliente. Los niños ya estaban en pijama, y Javier corregía unos albaranes en la mesa del comedor. El teléfono fijo, ese aparato que ya casi nadie usa y que solía traer malas noticias, empezó a sonar. Eran las 10 de la noche. Demasiado tarde para una llamada de cortesía. Javier y yo intercambiamos una mirada. Él se levantó y descolgó. ¿Sí? Su voz era cautelosa. Hubo una pausa larga. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo. Se apoyó contra la pared como si de repente le faltaran las fuerzas. ¿Quién es?, preguntó, más brusco esta vez. Escuchó unos segundos más y luego susurró un "¿cómo?", lleno de incredulidad y horror. Se tapó el micrófono con la mano y me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y pánico. Mamá, es del Hospital Gregorio Marañón. Dicen que tienen a Marta ingresada. Sentí un escalofrío. ¿Un accidente?, pregunté. No. Javier volvió a ponerse el teléfono en la oreja. Sí, soy su exmarido. Sí, soy su único contacto de emergencia registrado. Entiendo. Voy para allá ahora mismo. Colgó el teléfono lentamente, como si el aparato pesara 100 kilos. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Sofía, que había dejado de dibujar al notar la tensión. Javier se agachó frente a sus hijos. Tengo que salir un momento. Quedaos con la abuela. ¿Es mamá?, insistió Lucas, con esa intuición afilada que tienen los adolescentes. Javier asintió gravemente. ¿Está enferma, Lucas? ¿Gripe?, preguntó Mateo. Javier negó con la cabeza y miró hacia la nada, buscando las palabras. No, hijo. Parece que es algo mucho peor. Javier salió bajo la lluvia, con el abrigo mal abrochado. Yo me quedé con los niños, intentando mantener la normalidad, pero el aire se había vuelto denso. Las viejas heridas, que creíamos cerradas, empezaban a picar de nuevo. ¿Qué quería Marta ahora? ¿Dinero? ¿Pena? ¿Una última manipulación? Javier regresó 3 horas después. Venía empapado y con los ojos rojos. No de llorar por tristeza, sino por el shock. Se sentó en la cocina, donde yo le esperaba con una tila caliente. ¿Y bien?, pregunté. Es cáncer, mamá. Cáncer de páncreas. Está en fase 4. Tiene metástasis en el hígado y en los pulmones. Me llevé la mano a la boca.
Incluso para una enemiga, aquello era una sentencia atroz. ¿Cuánto tiempo? Los médicos dicen que es cuestión de semanas. Quizás días. Está sola, mamá. Completamente sola. Sus padres no le cogen el teléfono. Alejandro, el tipo de Ibiza, desapareció hace meses. Vive en una habitación alquilada llena de humedad. Estaba desnutrida cuando ingresó. Javier apoyó la cabeza entre las manos. Me ha pedido perdón. No la Marta arrogante que gritaba. Era un esqueleto, mamá. Apenas podía hablar. Me ha suplicado ver a los niños. Dice que es su último deseo. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté, sabiendo que la decisión era imposible. No lo sé. Si los llevo, les causaré dolor. Ver a su madre así, es una imagen que no se olvida. Pero si no los llevo, y ella muere, ¿me odiarán algún día por no haberles dejado despedirse? El dilema moral flotaba en la cocina, denso y oscuro. La mujer que había intentado destruirnos ahora dependía de nuestra compasión para tener un final digno. La maestra jubilada y el hijo traicionado tenían una última lección que enseñar y aprender, la del perdón. La decisión de llevar a los niños al hospital no se tomó a la ligera. Fue una noche larga, llena de murmullos en la cocina y miradas perdidas. Lucas, con la rebeldía de sus 14 años y el corazón blindado por el rencor, fue el primero en negarse. No quiero ir, dijo, golpeando la mesa con el puño. Ella nos abandonó. Se fue a Ibiza a gastarse nuestro dinero. ¿Por qué tengo que ir a verla ahora? ¿Para que me pida perdón y se sienta mejor ella? Javier, con una paciencia infinita, se sentó frente a su hijo. No, Lucas. No vamos para que ella se sienta mejor. Vamos para que tú no cargues con el peso del y sí. Por el resto de tu vida. El odio es una mochila muy pesada, hijo, y no quiero que la lleves tú. Vamos a ir para cerrar la puerta, no para abrirla de nuevo. A la mañana siguiente, un domingo gris que cubría Madrid con una manta de nubes bajas, nos dirigimos al Hospital Gregorio Marañón. El trayecto en coche fue silencioso. Solo se escuchaba el sonido de los limpiaparabrisas y la respiración nerviosa de Mateo en el asiento trasero. Al entrar en la planta de oncología, el olor característico de los hospitales, una mezcla de desinfectante fuerte, comida insípida y miedo, nos golpeó. Caminamos por el pasillo interminable hasta la habitación 402. Javier se detuvo frente a la puerta, respiró hondo como quien se prepara para entrar en combate, y giró el pomo. Nada nos había preparado para lo que vimos. La mujer en la cama no era Marta Torres. No era la mujer vanidosa que se gastaba cientos de euros en cremas faciales, ni la que miraba a todo el mundo por encima del hombro. Lo que había en esa cama era un cuerpo consumido. Su piel tenía un tono amarillento, casi translúcido, pegada a los huesos como un papel mojado. Había perdido todo su cabello, y su cabeza parecía diminuta sobre la almohada. Estaba conectada a varios tubos y un monitor marcaba un ritmo cardíaco débil y errático. Al vernos entrar, abrió los ojos. Eran dos pozos profundos y oscuros en un rostro cadavérico. Intentó sonreír, pero solo logró una mueca dolorosa. Habéis venido. Su voz era un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento. Mateo, asustado, se escondió detrás de las piernas de su padre. Sofía se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Incluso Lucas, que había entrado con el ceño fruncido, suavizó su expresión ante la brutalidad de la muerte inminente. Hola, Marta, dijo Javier, acercándose y tomando su mano, que estaba llena de vías y moratones. Javi, ella apretó débilmente sus dedos. Perdóname. Fui tan tonta. Pensé que tenía todo el tiempo del mundo. Pensé que el dinero y la belleza eran lo único que importaba. Tosió, una tos seca que sacudió todo su frágil cuerpo. Javier le acercó un vaso de agua con una pajita. No te esfuerces, Marta. Estamos aquí. Ella giró la cabeza hacia los niños. Lucas, Sofía, Mateo, acercaros, por favor. No os voy a hacer daño. Ya no puedo hacer daño a nadie. Los niños se acercaron con timidez. Mamá, ¿te duele? Preguntó Mateo, tocando con un dedo la sábana blanca. No, mi amor. Ya no duele tanto, mintió ella, con lágrimas resbalando por sus sienes. Me duele aquí dentro,
se señaló el pecho. Me duele haberme perdido vuestras risas. Me duele haber sido tan ciega. Miró a Lucas, que se mantenía a una distancia prudencial, con los brazos cruzados pero los ojos húmedos. Lucas, tú eres el mayor. Siempre fuiste el más listo. Tienes razón en estar enfadado. Fui una madre terrible. Cambié vuestro amor por nada. Por humo. Pero quiero que sepas una cosa, sois lo mejor que hice en mi vida, aunque no supe cuidaros. Lucas se rompió. El muro de hielo se derritió y el niño pequeño que llevaba dentro salió a la luz. Se acercó a la cama y cogió la mano de su madre. No te mueras, mamá, sollozó. Podemos intentarlo de nuevo. Ya es tarde para mí, cariño, susurró ella, acariciándole la mano con esfuerzo. Pero no para vosotros. Tenéis a papá. Y tenéis a la abuela. Hacedles caso. Ellos saben lo que es el amor de verdad. Yo nunca supe. Finalmente, su mirada se posó en mí. Yo estaba al pie de la cama, observando la escena con un nudo en la garganta. A pesar de todo el daño que nos había hecho, ver a un ser humano desvanecerse de esa manera es algo que te cambia. Lucía, me llamó. Me acerqué. Dime, Marta. Gracias, dijo, mirándome fijamente a los ojos con una claridad repentina. Gracias por ser la madre que yo no pude ser. Gracias por protegerlos de mi locura. Tenías razón. En todo. Cuídalos. Enséñales a ser fuertes y buenos. Como tú. Lo haré, Marta. Descansa tranquila. Ellos estarán bien. Te doy mi palabra. Marta falleció 2 días después, en la madrugada de un martes lluvioso. Murió sola en la habitación, mientras dormía, como si su cuerpo hubiera decidido que ya había pedido suficientes perdones. El funeral fue en el cementerio de la Almudena. Fue una ceremonia íntima, casi solitaria. No había multitudes, ni amigos de la alta sociedad, ni fiestas de Ibiza. Solo estábamos nosotros, su anciana madre que apenas podía caminar, y el silencio respetuoso de la lluvia cayendo sobre los paraguas negros. Fue un final triste para una mujer que vivió obsesionada con la popularidad, pero fue un final digno gracias a la familia que ella intentó destruir y que, al final, fue la única que estuvo allí para despedirla. El tiempo, ese gran escultor, comenzó a trabajar en nosotros. 1 año después de su muerte, compramos una casa nueva en Rivas, un lugar con jardín, lejos de los recuerdos del piso de Chamberí. En el centro del jardín, Javier y los niños plantaron un cerezo. ¿Por qué un cerezo, papá?, preguntó Mateo, llenando el agujero con tierra. Porque florece en primavera, después del invierno más frío. Nos recuerda que la vida siempre vuelve, respondió Javier, abrazando a Elisa, que ya se había convertido en una parte indispensable de nuestra familia. La vida siguió su curso, imparable y hermosa. Pasaron 5 años. 5 años de notas escolares, de primeras novias, de graduaciones y cenas de domingo con mi famosa tortilla de patatas. Lucas cumplió 18 años. Se había convertido en un joven alto, apuesto y serio, con la mirada noble de su padre. Había decidido estudiar ingeniería aeronáutica, un sueño que requería esfuerzo y disciplina, valores que había aprendido bien. Ese día, mientras limpiábamos el trastero para buscar las decoraciones de su fiesta, encontramos una caja vieja de zapatos con la letra de Marta. Dentro había una carta sellada con el nombre de Lucas y la fecha, para cuando cumplas 18. Nos sentamos bajo el cerezo del jardín, que ahora estaba robusto y lleno de flores blancas. Lucas abrió el sobre con manos temblorosas. Javier, Sofía, Mateo y yo lo rodeamos. Elisa nos observaba desde el porche, respetando ese momento sagrado. Lucas leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Hijo mío, si estás leyendo esto, es que ya eres un hombre. Probablemente no recuerdes mi voz, o quizás solo recuerdes mis gritos. Escribo esto desde el hospital, en mis momentos de lucidez, sabiendo que no te veré crecer. Tu abuela tenía razón. El amor no es control, no es posesión y no es dinero. El amor es presencia. Es estar ahí cuando la fiebre sube, es cocinar lentejas aunque los niños se quejen, es perdonar. He desperdiciado mi vida persiguiendo sombras, pero tú tienes la luz. Tienes a tu padre, que es el hombre más bueno que he conocido y al que no supe valorar. Tienes a tu abuela,
que es una roca. Y tienes a tus hermanos. No cometas mis errores, Lucas. No busques la felicidad en las cosas, búscala en las personas. Sé libre, sé valiente, pero sobre todo, sé bueno. Te quise, a mi manera torpe y egoísta, pero te quise. Mamá. Lucas dobló la carta y se secó las lágrimas. No había amargura en su rostro, solo una paz profunda. ¿Estás bien?, le preguntó Javier, poniéndole una mano en el hombro. Sí, papá. Estoy bien. La he perdonado. De verdad. Miré a mi familia reunida bajo el árbol. Vi a Sofía, que ya tenía 15 años y pintaba acuarelas preciosas. Vi a Mateo, con 12 años, chutando un balón de fútbol con energía inagotable. Vi a mi hijo Javier, feliz, sin la carga de la deuda ni la culpa, sonriendo a la mujer que amaba. Y me vi a mí misma. La maestra jubilada que, según decían, ya no hacía nada. Sonreí para mis adentros. Había hecho lo más importante del mundo. Había sostenido el timón cuando el barco se hundía, había remendado las velas rasgadas y había guiado a mi tripulación hacia aguas tranquilas. El viento movió las ramas del cerezo y una lluvia de pétalos blancos cayó sobre nosotros como confeti. Respiré hondo el aire fresco de la primavera madrileña. Marta se había ido, pero su lección, la lección dolorosa de cómo no vivir, nos había enseñado exactamente cómo hacerlo. Y esa, pensé mientras Mateo corría a abrazarme gritando, «Abuela, tengo hambre», fue mi mayor victoria. No la venganza contra una nuera cruel, sino el amor inquebrantable que floreció, a pesar de todo, en el corazón de esta vieja maestra. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia. Gracias y hasta el próximo encuentro.